La primera sesión vespertina. Hoy nos reúne un tema interesante, la geografía en dispositivos móviles. Les voy a platicar rápidamente la dinámica, aunque ya seguramente la conocen. Tendremos 20 minutos para cada uno de los participantes para que nos hagan favor de llevar a cabo su presentación. Después de eso, iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual le estaremos repartiendo unas hojitas, unos formularios para que en ella requisiten sus preguntas, datos importantes, sobre todo la parte del correo electrónico. Si bien no viene, les invito a que pongan su correo electrónico en su pregunta, de tal forma de, si no es posible contestar todas las preguntas debido al tiempo, bueno, exista la forma de hacerles llegar algún comentario o respuesta a esa pregunta. Para comenzar, leeré la reseña curricular de cada uno de los ponentes de esta tarde y comenzaremos con Brad Skelton. El maestro Brad Skelton es el estratega en jefe de tecnología para el portafolio geoespacial de la División de Seguridad, Gobierno e Infraestructura de Intergraph. Cursó su educación profesional en el Instituto Tecnológico de Georgia, recibió el título de licenciatura en física y el grado de maestría en ingeniería eléctrica. Trabajó por corto tiempo como investigador en la universidad, de la cual sale, para integrarse en el inicio de la empresa Erdas. Ha pasado los últimos 31 años trabajando para esta compañía, que ahora es parte de Intergraph, desarrollando herramientas de software que son vastamente usadas en el mercado geoespacial, incluyendo Imaging, LPS y Erdas Apollo. Actualmente se encuentra trabajando con sus colegas en Intergraph para crear el mejor software GIS y de percepción remota. Recibimos también al doctor Flavio Vigueras. Él tiene una maestría en Ciencias de la Computación y Matemáticas Industriales por el Centro de Investigación en Matemáticas. Tiene el grado de doctor en Informática por la Universidad de Henry, en Francia. Ha sido investigador, profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación del Centro de Investigaciones en Matemáticas. También profesor investigador visitante en el Grupo de Cómputo de Imágenes y Video de la Universidad de Boston y profesor investigador en el posgrado de Ingeniería Electrónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Flavio ha publicado numerosos documentos, entre ellos Registration and Interactive Planar Segmentation for Stereo Imaging for Polyhedral Scenes, que fue publicado en el 2010, y también el registro elástico de imágenes médicas multimodales basando en medidas de la variable local, también publicada en 2010. Por último, en 2012 publicó Image-Based In Situ Modeling for Augmented Reality Office and Rooms, a motion-based general purpose augmented reality system for planar piecewise worlds. Ha participado en conferencias como Intelligent Environment Conference, Live Dense Reconstruction for Moving Cameras y por último, Pacific Rim Symposium on Image and Video Technology. Damos paso a la primera sesión, a la primera presentación por parte del doctor Brad, por favor. Thank you. Thank you for having me today, giving me a chance to speak. So I'll spend this afternoon talking to you a little bit about geography and mobile devices, and really more specifically about what we in our group at Intergraph are doing about geography on mobile devices. But first, let me spend a few minutes talking about the mobile revolution in which we all find ourselves playing a big part.
Today, people always have their mobile devices, and I dare say everybody probably has a smartphone. And I was thinking of asking people to raise their hand if they have one, but I think it's more effective if you don't have a smartphone, raise your hand, if you don't have one. Yeah, not many. I didn't think so. Now, how many of you also have a tablet with you today? Me? I've got both. Okay. So one of the first things is that everybody has their mobile devices with them all the time now. The market is growing exponentially, has been growing exponentially. And the slide here says soon, but actually, the number of people that access the internet, that access information through mobile devices has now exceeded that of desktop systems. So it is now the predominant way of getting information. And business and government organizations see this as a game-changing opportunity. And many are quickly working to develop business processes that work on these smart mobile devices. These mobile devices enable any kind of organization that has to deal with assets of some sort outside the confines of their organization. That would be places like government organizations that have to deal with cadastre, industry that deals with management of rail and railways. Local governments have to manage their entire set of infrastructure, transit, forestry. The list is very long of organizations that have to go out and do work in the field to look after the assets that they manage, be it actual assets or be it property lines, et cetera. And so what's happening now is that we have ways to view, create, edit this information and do it in the field and do it in real time. If you take a few minutes and look back 15 years ago, and I got into this stuff 32 years ago, organizations relied on heavy desktop systems. These desktop GIS or remote sensing systems required a technical staff. You had to keep your software up to date, and you had to learn how to use all the software. Now, over the past decade, that has begun to shift. It has shifted a lot. There are many more applications that can run in browsers now with the resurgence or the rise in server systems, the rise in standards. It has given us the ability to have lightweight clients, but these don't really do the real GIS work in the field that we need to do. Now, smart mobile devices can support high-end apps. These mobile devices have tremendous processing power, many of them equaling or getting near to desktop systems. Some of them are multi-core held in your hand. The storage is tremendous. You can get hundreds of gigabytes on devices now. And the network capabilities are tremendous. You know, they're really only limited by their batteries. That is really the only thing that holds these things back. And they certainly can be used to support a very wide range of geospatial functionality. I'm talking about things like powerful data access, tremendous visualization. Each one of these devices has at its core some form of OpenGL 3D rendering. You know, they are equivalent of desktop systems in many ways. You can use these things to create information in the field, to do queries, to run analysis. And so Intergraph has actually been working in the field of mobile devices for quite some time. In the past, more vertical targeted things on like Windows Mobile. And that tended to be proprietary hardware, et cetera. And I'm not going to talk about those today. Today I'd like to talk a little bit more about what Intergraph has been doing in the last year, and specifically the group of which I'm a part has been doing. And we've been focusing on two different areas. One of these is one thing we call Mobile Alert, which is an application that supports very specific workflows. So does the other one. So both of these support very specific business workflows. They allow geospatial data access in the field, and they allow real-time creation of information. And they're packaged in different ways. They're prepackaged apps. You download them from an app store. But they're highly configurable so that you can customize them to the way that you want to work or to the task at hand. And the other thing that's very important about these is that in the case of one, it's cloud-based. In the case of the other, it's server-based. But cloud certainly is the underpinning for mobile applications. That's how you get to something like a WebGIS today.
So let me speak about the first one called Mobile Alert. Mobile Alert was developed to access a very specific need. The idea is to use a cloud-based service to provide incident information to governments, to public utilities, private utilities. And the idea is that this provides a means of crowdsourcing of this information. And I'll talk a little bit more about that in a minute. The idea is that you've got a pool of watchful citizens or watchful customers, perhaps, who want to anonymously report information and maybe even upload photos of these things. So what you can do with something like Mobile Alert is report on issues or events, things like this trash can. Maybe I need trash picked up that hasn't been collected properly. Maybe there's a hazardous pothole in the road. Maybe there's broken street lights. And I need a way to report these and report them in an easy fashion that doesn't inhibit somebody from doing it. So Mobile Alert is a free client app. That's what the customer uses. The other side of Mobile Alert is a service, a cloud-based service to which a city government or an organization can subscribe to get the information that's collected from the various users of the app in the field. So Mobile Alert, what it's really doing is using crowdsourcing to reduce costs of in-field work because you've got such a large population that already has these devices. So it's a very cost-effective means of collecting information, and it certainly extends the reach and response of any one of these organizations. The other good thing about it is that it empowers the citizens. They have a place they can go or a tool they can use to report these things. They don't have to get on a phone. They don't have to go get on a website. They can report the incident as soon as they see it and collect information about it on the spot. On the business side, it allows people to concentrate on the business. They don't have to worry about the IT infrastructure. That's one of the benefits of using the cloud. You just worry about doing your job. And there's no sort of in-house IT requirement for this. Now, a little differently is there are people that need to go in the field and actually do field work, professional workers for organizations. So you've got sort of a different set of requirements here. So we have an application we call Mobile MapWorks. It's really tablet-based. You can run it on a phone, but there's not really enough real estate on a phone. So it's tablet-based field inspection for editing, for creating information, for gathering GIS information in the field. You know, sort of the things you do with it is you can support asset management for governments or transportation authorities or utilities, and it provides you the ability to view, create, edit, and update various features in the field and edit them in real time. What it really does is it brings GIS into the field with an efficient means of capturing this information and validating information in the field. And it's set up so that it can meet your organization's needs. It's a practical tool for field work. And one of the nice things about it is that it leverages your investments. It isn't built on any sort of proprietary protocols. You heard a talk earlier about OGC. It is really built around all of the OGC standards. So you can use your data directly with a system like this. Your updates are instantly available through OGC services for editing. And just working with your existing systems can improve your business process. So let me talk a little bit about more of the technical aspects of these systems. So Mobile Alert, it does one simple thing and it does it well. It lets you report an event. And it does it with just 3 steps. You take your device, you see an event, you start Mobile Alert, and you take a picture. It brings up the camera, you take a picture. It's taken the picture, and it has also consulted the GPS and gathered that information. So now it knows where it happened, it has a picture of it. Then it brings up this wheel you see there. And on that wheel, the user just dials the event that he sees. Maybe it's flooding, maybe it's vandalism, maybe it's trash, maybe it's a broken light post. And he clicks OK. When he clicks OK, he gets a screen to enter a description and then hits send. That's it, 3 steps. Now, if your GPS wasn't good enough, and sometimes you don't get good GPS reception, it'll bring up a map and let you actually center or locate the event. Might be one more step in some cases. So the citizen then
if one of the things he sees isn't in the category list, he can use other and pick that. So now, that's sort of on the user end or the citizen end. What does the client see? What does the government agency see? Well, the first thing they do is they get an email about this event. An email notification comes in with information about the event along with a picture, and you can set this up so that it actually goes to the right department. So based on the event or the category of the event, it can go to one of several departments in the organization. The address of the incident and URL are all included in the email. But there's also a web portal. So a user of this service can go to a web portal and see the events. They can read about each one of the things and filter them. And lastly, you can access this as a WFS. So if you use this service, you can take the WFS feed from these events in the field, which are coming from the cloud, and just feed them into your business process as long as you're using standard OGC services. And this truly is a cloud-based system. We happen to be hosting it on the Azure cloud. And so the only investment anybody makes is on the monthly service of using this. What is that? Can you hit escape? Okay, good, thank you. So let me talk a little bit about Mobile MapWorks. It's quite more involved, quite more flexible. We think of this as a vendor-agnostic online access to structured geospatial data. And we say vendor-agnostic because it doesn't matter who your GIS vendor is as long as they're using OGC standards. Sure, we'd love you to buy Intergraph servers for this, certainly which they have, but if you already have an existing system, this tool will work with it. It makes use of your device's camera and GPS to record information in appropriate instances I'll talk about in a minute. And so the piece that you actually buy and install is the server. The server takes care of the configurations. That's an important part of the system. You can configure what sort of information the user sees. You can configure what sort of information he can collect. And you can have multiple configurations per user. So this sort of controls the workflow that they can do in the field. Once again, in this case, the client app, the piece on the tablet, it's free on the iOS store, on the Google Play Store. So a configuration really describes all the things that you're working with. It describes the base map and the overlays and the features and the source for the data. And it also describes the sort of attribution you want to see displayed and how you want to edit it. And these configurations are accessed through a user identity. And like I said, you can have one or more configurations per user. So if we just step through it, when you start the app, you log in, like with any sort of enterprise application. But once you log in, now it knows which configurations are for you, and you can pick a configuration for a particular workflow or task that you may have to do. And then once you've done that, you're in the map. It's a map, you navigate the map just like you'd think you'd navigate the map. Has a simple set of tools. You can use a gazetteer to go to a particular location, or you can use the tool button or the layer button to come up and to further control what you see. You can turn on and off layers as appropriate. And then, on top of that, you've got a few simple things you can do. I can add a new feature, for example. I can click on the map, add a feature. When I add a feature, I can also then go in and fill in the attributes for that feature using pick lists. I could even use the camera and upload that as a part of the data that I've just collected. But I can also edit existing features. So I look at a feature, I might touch that feature. When I do, I can go look at the attributes and change them to perhaps validate what is in the database. I can also touch a feature and drag it, simple editing. And it's not just limited to point type data. You can do this for the polygons too. So I've got an existing polygon, select attributes, move them, vertices, move vertices. And the system architecture for this is a little different. It's not a cloud-based system. Really, it's a system that works within your enterprise. And the piece that you do install is a server component. And the server component, like I said, is for managing the configurations. There are certainly components for doing all of the geospatial data serving, but you may already have those.
So this really focuses on managing the configurations and working with your users in the field on tablets. So let's just talk a little bit about 3 or 4 instances of actual real-use applications of these sorts of tools. The first one is this utility company. They manage a very large area, 7,000 square kilometers of streetlights, and they needed a more effective way of managing streetlight outage. You know, it took a long time for their workers to drive around. There wasn't a good way for citizens to report on this, so they used mobile alert. And using this, citizens could then report on streetlight outages, and it gave them a quicker turnaround on repairing these things. Here's another application of mobile alert. A municipality in Denmark, about 51,000 people, and they wanted their citizens to be able to respond more quickly to things like potholes, to things like city infrastructure that wasn't properly cared for. And so using mobile alert, when they report an event, the information goes directly to the appropriate department, and that cuts down time. The other thing they can do is they can take this information into their desktop GIS and analyze things to see where, perhaps a higher concentration of incidents are occurring. So it works directly with your existing GIS. Another example is the Park Works in Copenhagen. They've got to manage about 3,000 square kilometers of parks. And one of the things they have to do is manage the trees and the health of the trees and look for disease. And previously they had a web page, so they'd go out, they'd look at things, they'd come back, they'd get on the web page and they'd fill things in. But using Mobile MapWorks, now they can directly go out, they can identify trees that have problems, take a picture of the problem right there, upload it, and it's immediately available within the system so that people in the organization at the office can now begin to use that immediately. And then lastly, one more municipality of about 83,000 people, not quite as large as the other areas, but it included both urban and non-urban areas. And one of the things they have to do is just manage their bus stops. And they used to use a spreadsheet to do this. It's very tedious, very time-consuming, prone to errors. Now the workers simply use their tablets, collect the information on the bus stops, take pictures of the conditions, hit OK, and it's in real time uploaded to their central database. So, in closing, I'd say that today the mobile solutions are clearly becoming fast an integral part of the geospatial work that we do. The ubiquitous nature of these tools and their connectivity, they're always being online, it extends the reach of an organization out into the field. And we're going to continue to see new and unique applications of these solutions in the future. So, gracias. Muchas gracias. Damos paso a la presentación de Flavio. Ya, gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Flavio Vigueras. Soy académico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quisiera hacerles una pregunta antes de iniciar. ¿Quiénes de ustedes conocen el concepto de realidad aumentada?
bueno, cada que hago esta pregunta en una plática, el porcentaje de personas que lo conocen es mayor. Quisiera comenzar primero con un breve ejemplo en línea sobre lo que es realidad aumentada. Hay muy pocos restaurantes que tienen lo que les voy a presentar. Decía mi abuela que de la vista nace el amor. Y bueno, cuando vamos a un restaurante en muchas ocasiones nos muestran la carta y lo que normalmente aparece es el nombre de lo que vamos a consumir y el precio, ¿no? El precio es obligado. En algunas ocasiones aparece la fotografía. En algunas otras ocasiones podríamos tener algo semejante a esto, en lo cual nosotros podemos ver, perdón, aquí falla un poco la iluminación, este tipo de cosas es bastante sensible a la iluminación, pero sería bastante interesante que pudiéramos nosotros visualizar lo que vamos a comer, algo así como esto, o incluso imaginen que ustedes van a una tienda a comprar muebles y no sé si les ha pasado, pero justo el mueble o incluso el automóvil que buscan no lo tienen en el color o no lo tienen en existencia en ese momento, pero ustedes quieren verlo antes de comprarlo. Entonces, bueno, la realidad aumentada está sirviendo al comercio electrónico en ese sentido para poder proporcionar este tipo de visualización. Y bueno, a grandes rasgos de lo que les quiero platicar es acerca de eso el día de hoy, ¿no? Pero en otro tipo de aplicaciones que conciernen más a la geografía. Entonces, básicamente la realidad aumentada, en términos coloquiales, se define como aumentar la percepción visual, la percepción real, a través de información virtual, tal y como lo vieron en el ejemplo de hace rato. El ejemplo que les presenté hace rato utiliza un software que es completamente libre, que fue desarrollado aproximadamente hace 15 años, que es bastante robusto. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué no hay muchas aplicaciones de realidad aumentada hoy en día? ¿No? Esta aplicación yo la corrí ahorita en la computadora, pero eso corre perfectamente en un teléfono inteligente. ¿Por qué no hay muchas aplicaciones de comercio electrónico o pues, a quién no le gustaría llegar a un restaurante y que le presenten su platillo en 3D antes de pedirlo, ¿no? El problema es que, bueno, lo que yo utilicé para poder ver este objeto en 3D es un marcador que es muy fácil de identificar. Es un marcador basado en dos cuadrados, uno negro y uno blanco en el interior, y un código especial que un software reconoce, y esto le sirve como una referencia tridimensional para saber dónde colocar el objeto virtual. El problema es que si este marcador es ocluido en alguna de sus partes, ya no aparece el objeto virtual encima. Si este marcador, ya vieron hace rato también por problemas de iluminación, no está en la posición correcta, tampoco aparece el objeto virtual. Y digamos que ese es el principal problema con el cual tratamos la gente que queremos hacer realidad aumentada. Y sobre todo, ¿qué pasa si yo quisiera hacer realidad aumentada en exteriores? Como por ejemplo, en el edificio que muestro a la derecha, pues necesitaría un marcador como el que les acabo de enseñar, pero pues tamaño gigante, ¿no? Sí, un marcador de este tamaño yo lo pongo en un edificio, pues, por supuesto no voy a ver nada con una cámara convencional. Entonces, este tipo de sistemas que fueron desarrollados hace unos 20 años han sido sustituidos por sistemas de realidad aumentada basados en modelos. ¿Qué significa esto de basados en modelos? Pues que yo necesito tener un esquema, un diagrama del lugar que me va a servir como referencia para colocar los objetos virtuales, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer realidad aumentada sobre un edificio, una construcción, algún sitio arqueológico, pues necesito en parte el modelo, es decir, la reconstrucción tridimensional del lugar donde voy a colocarlo. En lo que yo trabajo es básicamente con la realidad aumentada sin marcadores. Es decir, vamos a aprender las marcas que ya existen de manera natural en los escenarios, y eso es lo que vamos a utilizar como referencia para colocar información virtual. Pues las expectativas que se tenían sobre la realidad aumentada en el 2008 eran que iba a haber un boom impresionante en todo el mundo, pues gracias al advenimiento de los teléfonos celulares, provistos de una cámara, por ejemplo, y provistos, por supuesto, de un procesador cada vez más poderoso. Y una empresa que se dedica al análisis de tecnologías de la información, la empresa Gartner, dijo en el 2008 que iba a haber un advenimiento importante de aplicaciones de realidad aumentada, lo cual significa que en el 2008 nos encontrábamos aproximadamente en esta pendiente elevada, y se comenzaron en efecto a desarrollar muchas aplicaciones de realidad aumentada en el mundo. Pero resulta que pues, es difícil crear los modelos, es
es difícil convencer a la gente que usar los marcadores es la mejor forma de hacer realidad aumentada. La investigación relacionada con realidad aumentada sin marcadores, pues avanza a un ritmo un poco más lento, ¿no? Para que sea robusto necesita muchísimo más investigación de los problemas que les voy a platicar a continuación. Y entonces resulta que para el 2013 nos encontramos aproximadamente en este punto, ¿no? Viene esto de bajada, no es que venga de bajada, esta es la gráfica de expectativas, la tecnología sigue avanzando, más bien las expectativas que se tenían pues no cumplieron exactamente con los tiempos esperados. Y hace un año National Geographic hizo una imagen que a mí me parece muy interesante, en la cual resume varias de las posibles aplicaciones geográficas que tiene la realidad aumentada. Imaginen que ustedes pueden poner un dispositivo como un teléfono celular o una tableta, en la cual les proporciona información, por ejemplo, pues de las líneas que pasan por una posición geográfica determinada, incluso la hora a la que puede pasar, las zonas donde hay más tráfico, las zonas recomendadas para circular. Incluso se puede tener información como lo que mencionaban hace rato, el Mobile Alert, sobre situaciones de riesgo, por ejemplo, donde se han detectado robos últimamente. Y bueno, ellos hicieron un resumen en esta imagen que les muestro aquí, que muestra muchas de las aplicaciones que podría tener la realidad aumentada. Y bueno, ahorita el boom que se espera para el próximo año es la presencia de los Google Glasses, un dispositivo que bueno, son unos lentes, pero que tienen prácticamente todos los accesorios de un teléfono inteligente, con un proyector que va hacia la retina del ojo humano y que nos puede presentar esta información virtual adicional. Básicamente la arquitectura de un sistema de realidad aumentada, bueno, lo que necesitamos primero es un modelo virtual, que es lo que queremos visualizar en las imágenes reales. Necesitamos un procedimiento de rendering en 3D que va a modificar la imagen virtual. Si se dieron cuenta, cuando yo movía el marcador, también se movía el objeto virtual acorde a él. Esto se le llama la consistencia visual y básicamente es el problema más importante en el que yo trabajo. Y para tener esta consistencia visual entre la escena real y la escena virtual, se necesita de una etapa crítica que se llama el cálculo de la posición, o post-computation, de su nombre en inglés. Y este cálculo de la posición, o la localización visual, se obtiene a través de una cámara, que, por supuesto, hay un procedimiento que en tiempo real tiene que estar calculando, en base a lo que ve, cuál es la posición en la cual va a colocar los objetos virtuales, para posteriormente la imagen virtual y la escena real fusionarlas en una sola imagen, que es lo que vemos, como la imagen aumentada. Los recursos que se necesitan para hacer este tipo de aplicaciones, pues es una tarjeta gráfica poderosa, puesto que estamos mostrando modelos 3D en tiempo real, despliegues que pueden ir desde una pantalla de computadora o de televisión, las mismas pantallas de los dispositivos móviles, o en el caso de los Google Glasses, que son sistemas que se colocan sobre la cabeza, en inglés se llaman Head-Mounted Displays. Se necesita una unidad de procesamiento, o muchas unidades de procesamiento incluso, porque algunas se encargan de procesar la parte de análisis, otras la parte de síntesis. Y por supuesto se necesitan sensores de localización. Los más utilizados pues son los de geolocalización, como el GPS, la misma señal Wi-Fi, la señal de celular, sensores de orientación como el giroscopio o el acelerómetro, o señales de alineación visual como la misma cámara de los dispositivos. Hace unos 20 años los dispositivos móviles que hacían realidad aumentada tenían más o menos esta forma, no la de arriba, la de abajo, ¿no? Pero es casi lo mismo. La gente salía con un casco, el casco tenía cámaras, tenía algunos sensores infrarrojos, la gente se colocaba un teclado aquí en el brazo, como se observa aquí, y por supuesto, pues el equipo de cómputo portátil era más o menos del estilo que se muestra abajo, ¿no? Entonces, hace 20 años la gente salía, esta es una imagen del Tecnológico de Massachusetts, del MIT, donde desarrollaron uno de estos primeros equipos. De hecho, le llamaban la mochila de realidad aumentada, de AR Backpack, y pues prácticamente eran marcianos, ¿no? Los que hacían realidad aumentada y salían así a hacer pruebas. Hoy en día, pues todos estos recursos los tenemos en un teléfono inteligente y pues se ha transformado la realidad aumentada en este tipo de dispositivos y podemos hacer exactamente lo mismo que hace 20 años hacíamos con todos estos recursos. Entonces, nosotros aprovechando eso, pues queremos optimizar la alineación visual en realidad aumentada utilizando
por los dispositivos que ya se tienen en los teléfonos celulares o en las tabletas. Y lo primero que pretendíamos hacer era hacer una fusión de datos entre las herramientas de geolocalización y orientación con lo que se ve en la cámara. La cámara es obligatoria para hacer realidad aumentada, puesto que necesitamos siempre la imagen real, ¿no? El problema que teníamos es que a veces los dispositivos de geolocalización dependen sumamente de que tengamos señal, ¿no? Aumentan el consumo de batería. Eso implicaría que usar todos los recursos significa usar el GPS, a veces usar la señal celular, usar el giroscopio y además la cámara. Entonces el consumo de batería se iba al cielo y por supuesto estas aplicaciones no podían correr más que unas cuantos minutos, horas con los nuevos tipos de baterías. Pero de todas formas se echan la batería rapidísimo, ¿no? El giroscopio, por ejemplo, también está sometido a interferencia electromagnética. Cuando uno pasa cerca de antenas de comunicación, el giroscopio cambia y pierde la precisión. A veces información como el GPS nos da una posición muy burda e incluso si no está correctamente actualizada la información de los cartográfica, nos puede proporcionar datos incorrectos, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que de repente el GPS le dice que llega a un lugar y acaban 15 kilómetros lejos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar la información de geolocalización para obtener información visual, que por ejemplo Street View ya lo puede proporcionar, y de esas imágenes nosotros tratamos de ver si son consistentes con lo que el usuario está viendo en ese momento. Hay muchas aplicaciones que tienen que ver desde navegar en una ciudad, caminar en una ciudad o visitar sitios arqueológicos, donde yo apunto con mi teléfono celular, el GPS me da la información sobre dónde estoy localizado y la misma cámara me envía una fotografía sobre lo que estoy viendo. Y entonces todos estos elementos me permiten tener una consistencia para verdaderamente obtener información de estos sitios. Entonces hay varias aplicaciones relacionadas, por ejemplo, con visitas de lugares arqueológicos, en los cuales yo me paro en un determinado lugar. En Pompeya desarrollan una aplicación la Universidad de Cambridge, en la cual yo apunto con el teléfono a algún lugar, entonces el GPS me dice dónde estoy colocado, la cámara observa un objeto y entonces busca en la base de datos algo semejante y me muestra la información específica de ese sitio. Hay una aplicación también para teléfonos inteligentes, Panoramio, que me permite obtener información geográfica en tiempo real, utilizando principalmente el GPS y el giroscopio, ¿no? Pero no hay consistencia visual. Cuando hay alta interferencia, resulta que esta información es muy imprecisa. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es algo que se utiliza mucho en sitios arqueológicos, por ejemplo, para visualizar cómo se vería un sitio hace 2 milenios, ¿no? Pero para esto, para que realmente sea agradable a la vista, necesitamos una correcta colocación del modelo virtual en la escena que estamos viendo en ese momento. Muchas ocasiones lo que observamos son solo ruinas y lo que queremos ver es el sitio como se hubiera observado hace 2000 años. O también hay empresas inmobiliarias que lo que están haciendo es diseñar aplicaciones en las cuales se puede ver, por ejemplo, por afuera, dónde estaría el departamento que están rentando en ese momento. Cuando estaba realizando mi doctorado en el INRIA, trabajé en uno de los grupos que desarrollaron las primeras aplicaciones de realidad aumentada sin marcadores. Y entonces, bueno, los primeros resultados que obtuvimos están relacionados con las imágenes que les voy a mostrar a continuación. Este es un video del campus universitario. El video de la izquierda es el video real que se adquirió y nosotros manualmente definimos zonas donde se encontraban superficies planas. Nosotros lo que hacemos en lugar de calcular como otros métodos las posiciones 3D de todos los puntos, asumimos que tenemos una gran colección de planos y esto se presta mucho para zonas urbanas, donde las fachadas son completamente planas o aproximadamente planas. Entonces, estas zonas planas se definían a mano, se encontraban algunos puntos de interés, puntos que son fáciles de ubicar dentro de las imágenes, y si se dan cuenta hay unos vectores, unas líneas que se desplazan, que me dicen cómo se mueve entre una imagen y la otra estos puntos de interés.
Y nosotros lo utilizamos para en tiempo real aumentar las imágenes, por ejemplo, con señalamientos de dónde se encuentra el edificio de matemáticas, el edificio de biología, o incluso poner esculturas como esta cabeza de la isla de Pascua dentro de las imágenes, ¿no? Si se pueden dar cuenta, no importa cómo se mueve la cámara o el tipo de rotaciones que se realice, los letreros virtuales y la escultura virtual son totalmente consistentes con las imágenes. Actualmente estamos trabajando con reconstrucción de escenas urbanas, que tiene estas características por ser una gran cantidad de planos, pero ya no lo hacemos de manera manual, como en la aplicación que les enseñé anteriormente, sino ahora es completamente de forma automática. Tomamos 2 fotografías del escenario y entonces nosotros podemos ubicar perfectamente cuáles son los puntos de interés y segmentarlos en planos. De tal manera que no necesitamos guardar toda la información tridimensional, sino únicamente información coplanar para cada una de las fachadas. Y por supuesto, esta aplicación pues ya nos permite tener aplicaciones que funcionan en dispositivos portátiles con una pequeña cantidad de puntos de interés. Otro de los problemas en el que estamos trabajando ahorita es que en muchas ocasiones las referencias visuales que teníamos eran referencias que habían sido tomadas con ciertas condiciones, por ejemplo, una cámara en particular o con ciertas condiciones de iluminación, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Y si queremos reconocer esta misma parte de la imagen, la que se encuentra aquí en amarillo, en cualquiera de las otras fotografías, aunque nuestra visión humana nos permite saber que se trata del mismo lugar, a la computadora le cuesta mucho trabajo identificar que este patrón que estamos observando aquí es el mismo que se encuentra aquí, o en esta posición, o en esta otra. Entonces, lo que estamos trabajando actualmente es con características que son invariantes a cambios de luz y a cambios también geométricos, lo que se llama una transformación proyectiva. De tal manera, pues que ya nos aproximamos más a condiciones reales de lo que estamos observando con una cámara, en condiciones no necesariamente controladas. Entonces estamos trabajando con el problema de reconocimiento de objetos invariante, sobre todo a los cambios de iluminación, utilizando 2 técnicas, desde el punto de vista geométrico, homografías espaciales, y desde el punto de vista de la iluminación, descomponemos la señal observada por la cámara a través de campos de distribución de Fourier. Si alguien está interesado en cuestiones más técnicas, bueno, se pueden acercar a mí o consultar la referencia que se encuentra abajo. Y uno de los problemas que tenemos ahorita es, para los dispositivos móviles, ¿cuál es la menor cantidad de puntos de interés que necesitamos almacenar para poder tener un reconocimiento adecuado de zonas urbanas? Estamos teniendo un problema semejante al que yo creo que tuvo la humanidad cuando descubrió el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita les digo una palabra, Saraplasominobolus, ¿alguien se imaginó cómo se escribe? Saraplasominobolus, ¿no? Bueno, pero si van al diccionario, dijeron, a ver, ¿eso comienza con S o con Z? Bueno, ya como que van acotando, ¿no? Y luego SA, pues debe ser SA o ZA. Hay un orden en el cual nosotros podemos realizar la búsqueda, ¿no? Nosotros fonéticamente escuchamos algo y tenemos una referencia de dónde podemos localizar eso en un diccionario. Pero visualmente, si yo les paso una serie de puntos de interés, de regiones de interés, ¿cómo se realiza esa búsqueda? Bueno, pues en este momento no hay un diccionario de imágenes, ¿no? No hay un diccionario que tenga un orden, y en eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? ¿En qué me tengo que fijar en una imagen para que yo pueda tomar algo que sea representativo de esa imagen y yo lo pueda buscar y indexarlo y recibir información? Entonces se dan cuenta que este problema es muy interesante, para que si yo tomo una fotografía de cualquier lugar, yo tome 2, 3 marcas interesantes, vaya, busque y me regrese qué lugar es el que estoy viendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos puntos necesito como mínimo para poder hacer esa búsqueda? Bueno, pues básicamente esto es de lo que les quería platicar, es poner un poco sobre el estado del arte del área y también sobre las contribuciones que estamos realizando. Gracias. Bien, agradecemos las interesantes ponencias de nuestros 2 invitados de esta tarde.
¿Tenemos alguna pregunta adicional a la que tengo por aquí en mi mano? Y los invito a que, si la tienen por ahí ya escrita, nos la hagan llegar. Esta pregunta que ya tengo aquí en mano dice, es de Joel Adrián Tobar Velasco. Él es director de gestión ambiental de la delegación Cuauhtémoc. Pregunta a nuestro expositor Brad si conoce de ejemplos en México o en Latinoamérica del uso de Mobile Alert y qué resultados ha tenido. I don't know if it's used in Mexico yet. I don't know. Jairo, do you know? No? No. So currently, we don't have any use in Latin America. So hopefully, we can start it soon. It's been in use in the U.S. It's been in use. It was originated actually in Denmark, in Europe. So a lot of the examples that I talked about obviously came from that area. We've been working with several cities in the U.S. to adopt it. There was I forgot the other example right now that was sort of non-government based. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Bueno, yo quisiera hacer una. El ejemplo de Mobile Alert es muy interesante, pero en términos de las redes sociales con situaciones como Twitter, Facebook, aplicaciones como Foursquare, muchas de ellas ya tienen mapas o incluyen mapas o están basadas con mapas. Y algunas de ellas no, algunas traen coordenadas, pero sin embargo se habla de lugares, ¿no? ¿Qué tanto el uso de las aplicaciones móviles pueden aprovechar esta información para enriquecer casos o establecer casos como el que menciona de Alert? Un tweet que habla de un accidente, un tweet que habla de una carretera destruida y ubicar su lugar espacialmente aprovechando esta estrategia. Well, yeah, I can certainly see that you could establish the same sort of thing with a Twitter, especially if the government agency set up a Twitter feed to read it. One of the things that Mobile Alert does is it has a category that's arranged with the organization. So you could do the same thing with Twitter, but the users would have to know the categories. Here you just pick it. So it's just easier to do. But you're right, the fundamental technologies are the same, but it's always a matter of what's easy. So we've tailored it to do exactly what the organizations want, out of the box. Muy bien, muchas gracias. Y para nuestro ponente adicional quisiera tener alguna pregunta. En el caso de estos modelos planos a los que te refieres, ¿hay forma como de relacionarlos con su ubicación geográfica para hacer una correlación y una mejor identificación? Sí, de hecho, se pueden utilizar las mismas fotografías obtenidas con el Street View. Básicamente lo que hace el Street View es que toma imágenes de forma esférica. Entonces, desde el punto de vista geométrico, tomar una imagen desde forma esférica es como tomar una colección de planos. Entonces, se puede hacer un reconocimiento plano a plano. Y sí, se puede aprovechar la información que ya existe. Básicamente aquí lo que se necesita establecer es una colaboración con todos los sistemas de información que ya han adquirido esas imágenes, para que, dada la localización geográfica del dispositivo, pueda decir, a ver, me encuentro en tal lugar, envíame la imagen o la colección de imágenes que se encuentran alrededor mío para que yo pueda identificarlas. Pero básicamente las transformaciones de las que mencionaba se pueden hacer con este tipo de exacto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Pregunta nuestro compañero si hay alguna forma de encontrar un diferenciador entre
una fachada y otra, dado que pueden ser necesariamente parecidas o con condiciones similares? Sí, básicamente existe. Los diferenciadores se dan en dos niveles. Se ubican ciertos puntos de interés que normalmente corresponden a esquinas y se genera una región alrededor de ellos. Entonces se comparan regiones con invariantes rotacionales y de escala. Y después, una vez que se tiene una colección de puntos de interés identificados, se busca que sean geométricamente coherentes. Es decir, que, por ejemplo, si una región tiene cierta vecindad, la otra región que se está observando también. Si hay dos fachadas idénticas, por supuesto no tienes ninguna herramienta para distinguirlas, pero cuando varían ya sea en cuanto a vecindad o en cuanto a ubicación espacial, por supuesto las puedes separar. La gente que está trabajando en eso realiza problemas de clasificación geoespacial. Una última más. Brad. Para identificar incidentes o accidentes que la comunidad pueda registrar y subir al internet. ¿Ustedes han notado en Estados Unidos que haya una mayor información en ciertas áreas donde la población tenga una solvencia económica mayor? Yeah, I think I understand your question, because certainly smart devices are going to be owned by people with more money, although it's surprising how many people have them everywhere in the world. I've certainly been in India. I've seen people who have almost nothing, but they have a phone. Nevertheless, I don't think we have enough information through Mobile Alert throughout the U.S. to paint that picture yet, and we certainly haven't looked at those demographics ourselves. But it may be an issue now, but I mean, the universal availability of these things is, you can get a zero-cost iPhone for a 2-year contract, right? So it's only the ability to afford a phone contract, at least in the U.S., that you have to pay. Bueno, pues agradecemos la atención a esta sesión y solo para concluir vamos a darles unos presentes que el comité organizador nos ha hecho llegar. El primero es para Brad Skelton. Thank you. Y por supuesto también para Flavio Vigueras. Gracias. Gracias.